Muchísimas gracias, doctor, y ante nada agradecer al comité organizador por la invitación. En fin, realmente parte de la dinámica de desarrollo del curso y particularmente de este bloque es básicamente tratar de generar lo que podría ser una reflexión en función de la repercusión que tiene el ejercicio sobre los diferentes órganos. Y frente a esta llamada reflexión no escapa lo que significa la repercusión frente a lo que es la repercusión renal. El riñón, cuando el individuo, sea adulto o niño, yo soy nefrólogo pediatra, es sometido a ejercicio, el riñón va a tener definitivamente una respuesta. Y esta respuesta está en función de toda la intensidad del ejercicio, la forma del ejercicio, qué tipo de ejercicio realiza. Y obviamente esto va a tener una repercusión tanto dentro del punto de vista positivo como también negativo, sobre todo cuando el ejercicio es realizado de una manera intensa y sin un control adecuado. Parte de lo que significa tener una repercusión renal, vamos a ver que históricamente los primeros indicios de la repercusión del daño renal o de el probable daño renal originado por el ejercicio empezó en soldados, ¿no? Donde ellos ya en el año 1978 se encontró que aquellos que habían desarrollado un ejercicio intenso, 14 de 119 de ellos desarrollaban algún tipo de proteinuria. Y esto motivó a que constantemente se empiece a observar que todas las personas, y se empezó obviamente por los soldaditos, eran sometidos a ejercicios intensos, estos tenían una repercusión renal que podría ser positiva o no. En este contexto, Brugge ya consideró que parte de esta repercusión dañina, entre comillas, sobre el ejercicio intenso no controlado, era que se podría generar acidosis y esta acidosis a su vez condicionar algún grado de pérdida proteica. Y después encontramos incluso que no solamente era el ejercicio ocasionaba pérdida proteica, sino podía considerar hematuria. Y esta hematuria obviamente que alertaba o alarmaba a las personas que eran sometidas a este ejercicio, pero ya encontrábamos gradualmente una secuencia de problemas entre proteinuria y hematuria. En el año 1956 Gardner propuso este tipo de término que era la pseudonefritis atlética. ¿Qué era la pseudonefritis atlética? Era un término que lo que trataba de reflejar era que efectivamente el ejercicio tiene una repercusión sobre el riñón, pero esta repercusión era potencialmente transitoria, era benigna y era potencialmente reversible, y esto lo vio ya en aquellos jugadores de fútbol donde casi la mitad de ellos tenían este tipo de problemas. Y es así como se estaba ya hablando de una alteración de la fracción de filtración, de la disminución del flujo sanguíneo renal y obviamente una alteración de la filtración que podría explicar parte de estas repercusiones renales. Y no solamente hablamos de una pseudonefritis, también hablamos que otro tipo de deporte, el llamado riñón de atleta, también era aquel riñón el cual era sometido básicamente a microtraumas y el reflejo más exacto era el riñón del boxeador, aquel que era constantemente golpeado como parte de la estrategia del deporte y que esto originaba microtraumas, solamente microhemorragias a nivel pericaliciliar y prácticamente generaba una serie de daños mayores. Esto iba de la mano con tratar de ir dando el mensaje de que había que seleccionar qué tipo de individuos eran sometidos al ejercicio y si tenían alguna alteración de tipo estructural como riñón único o riñones de herradura o tenían una ectopia renal o una tosis renal, no eran candidatos para cierto tipo de deporte. Entonces esto era parte de lo que se trataba de observar. Y finalmente, diferentes autores trataban de hablar ya de repercusiones mayores. Obviamente que parte de la repercusión más intensa o más clara de lo que es un riñón que falla es la insuficiencia renal. Y se hablaba de que si el ejercicio tenía algún tipo de intensidad que generaba una disminución de la volemia por alguna razón, si el ejercicio era muy intenso, esta podía llevar a una falla renal aguda y esto se convertía más
más serios si es que el paciente estaba a altas temperaturas, el ejercicio era intenso, prolongado, y no se reponía de una manera adecuada la hidratación a la cual el paciente perdía durante este tipo de problemas. Es decir, condiciones extremas de calor, una falta de conciencia de que esto había que reponer con algún tipo de solución, generaba algún tipo de problemas mayores. Finalmente, el término ejercicio y riñón iba con lo que se conoce como fight or flight del sistema nervioso, que como ustedes saben, esta es una respuesta que identifica a este llamado agresor, y este agresor o amenaza obligaba al organismo a que se adapte a este tipo de problemas. El fight or flight finalmente era una situación de emergencia en la cual el organismo trataba de compensar la agresión que sufría el órgano, en este caso el riñón, frente a las diferentes circunstancias que el ejercicio lo sometía. Y es así como cuando había esta amenaza por un estresor o un factor estresante, había una respuesta fisiológica visceral que finalmente daba la alarma o la alerta al cerebro para producir glucocorticoides, adrenalina, noradrenalina y cortisol, generando una situación de estrés que trataba de compensar este tipo de agresión. Finalmente el riñón, ante esta situación de ejercicio intenso, generar proteinuria, hematuria, riesgo de falla renal, microtrauma, dependiendo del organismo, finalmente lo llevaba a una reducción de flujo sanguíneo renal que trataba de compensar a través de este mecanismo la presión arterial a través de disminución del flujo sanguíneo renal como una respuesta adaptativa. Esta disminución del flujo sanguíneo renal, la cantidad de fluido filtrado, generaba obviamente una disminución de la diuresis, tratando de generar a su vez un mecanismo sencillo, que era la retención de sodio para a su vez retener agua y a su vez tratar de mantener una osmolaridad que se veía afectada por el ejercicio. Es así, había respuestas hormonables en donde la primera hormona que trataba de mantener este equilibrio homeostático era la ADH, de tal manera de que había una disminución de la diuresis, una retención de sodio y por lo tanto una retención de sal con una respuesta tubular necesaria para tratar de compensar este desequilibrio y tratar de estimular al sistema nervioso para tratar en el momento del ejercicio hacer una respuesta más adecuada. Esta antidiurética, como ustedes saben, es una hormona peptídica producida por el hipotálamo, básicamente a nivel del núcleo supraóptico, que va a tratar de controlar la reabsorción de moléculas de agua y a través de todo este mecanismo disminuir el volumen de diuresis. La osmolaridad también es un mecanismo que se ve fundamentalmente afectado por toda esta secuencia de eventos donde vamos a ver que el hipotálamo a través del núcleo supraóptico va a liberar a través de la neurohipófisis la hormona antidiurética para dar la alerta al riñón para que disminuya la diuresis y mantenga a su vez la osmolaridad sanguínea. Y obviamente en este mecanismo compensador va a haber el sistema renina-angiotensina a través de una serie de mecanismos inhibidores y estimuladores que van a llevar pues a una actividad simpática adecuada con reabsorción de sodio y cloro, excreción de potasio, retención de agua, secreción de aldosterona, vasoconstricción arteriolar, aumento de la presión sanguínea como parte del mecanismo compensador y obviamente tratar de dirigir todo este desequilibrio hacia una homeostasis más adecuada. Los riñones tienden a filtrar más cuando son sometidos a ejercicio y obviamente parte de esta respuesta también es la afectación sobre el equilibrio ácido-base, donde vemos que cuando hay ejercicio intenso hay producción de ácido láctico y esto generaría una producción de orina más ácida y esto también permitiría a su vez tratar de generar algún tipo de respuesta óptima y adecuada frente al ejercicio. El ejercicio físico en niños obviamente también nos lleva a una reflexión y esto veo que es parte del programa en la cual hay una serie de mensajes en la cual tenemos que en primer lugar asumir de que el ejercicio no está estratificado
en la parte pediátrica de una manera adecuada. Es decir, no hay, o hay cierta controversia en que qué tipo de ejercicio, cuánto tiempo, qué tanta intensidad debería hacerse en ciertos casos, y simplemente el niño es sometido a una terapia de entrenamiento porque tiene habilidades futbolísticas y los hacen entrenar 4 o 5 horas por día porque de repente hay una influencia familiar donde el niño, porque el padre le ve condiciones y lo somete a una serie de ejercicio físico intenso, no siempre vigilado y adecuadamente restituido frente a las probables pérdidas o las repercusiones. Nosotros hemos recibido niños, prácticamente el aficionado al fútbol era el papá, no tanto el niño, y el niño era sometido a entrenamientos duros e intensos, y el niño hacía hematuria, y cuando uno le decía que no podía seguir con el ejercicio, se convertía en un drama o un problema dentro de la estructura familiar. Entonces, este hecho de entrenamiento, dependiendo de la edad, el hecho de generar una presión de que debería lograrse un ejercicio lo más adecuado, lo más intenso posible para lograr un objetivo, obviamente que generaba un desbalance entre lo que nosotros queremos hacer y lo que buscamos en el paciente. Y esta repercusión del ejercicio intenso se proyecta incluso en los colegios, donde a veces innecesariamente el niño que no está acostumbrado a realizar ejercicios físicos o tiene un peso excesivo por sedentarismo o tiene algún tipo de problema de salud que no está claro, es sometido a ejercicios intensos, tanto sea dentro de la práctica escolar como extraescolar, y esto motiva que se ponga al niño en cierto tipo de riesgos. El hecho de generar un deporte competitivo y adecuado es importante, pero si no tiene una supervisión adecuada y no se mantiene un ritmo de control, y en el caso de un ejercicio intenso, de una reposición de fluidos y electrolitos, lo que estamos condicionando es problemas a futuro. El rendimiento de los niños en el ejercicio va a depender del tiempo, la intensidad y obviamente qué tipo de ejercicio va a realizar, y este puede ser en algunos sitios particularmente dañino, extenuante, y esto puede condicionar repercusiones al riñón que no debemos dejar de considerar. Finalmente llegamos a uno de los puntos más trascendentes de lo que significa un ejercicio intenso y el desarrollo de proteinuria. Como se sabe, la excreción de proteínas en adultos es considerado patológico más de 150 miligramos, pero en pediatría nosotros lo consideramos más de 4 miligramos metro cuadrado o una relación proteína-creatinina mayor de 2. Recordar que la principal proteína plasmática es la albúmina, que tiene las características que todos sabemos, una concentración de 4 gramos por decilitro, un peso de 66 kilodaltos y de forma elíptica, y 5% se va a filtrar por los capilares. La proteinuria es uno de los principales enemigos del riñón, y si la proteinuria ocurre, nosotros debemos tener la certeza que si es patológica o no, también debemos tener la certeza de que tenemos que tener o tomar alguna acción. Cuando la proteinuria es patológica, vamos a ver que tiene algún tipo de característica específica, va a ser no inflamatoria, va a ser inflamatoria mixta, y ven de que cuando tiene este componente de lesión glomerular específico, que no se da necesariamente en el ejercicio, vamos a tener toda una repercusión a nivel de las diversas estructuras renales, tanto a nivel mesangial, endotelial y epitelial. Y obviamente, dependiendo de las células o del patrón que predomine, vamos a tener, en el caso del patrón endotelial, una disminución de la tasa de filtración glomerular con inflamación, exudación, proliferación, y en el caso de la mesangial vamos a tener hematuria, por ejemplo, y cuando es componente epitelial vamos a ver que es una lesión que puede condicionar proteinuria, y la lesión es no inflamatoria, que se ve básicamente en el síndrome nefrótico a cambios mínimos, que es el que tiene mejor pronóstico. Simplemente para precisar cuáles son los valores de proteinuria que manejamos tanto adultos como niños, y recordar que la proteinuria puede tener el riñón, dentro de lo que nosotros tratamos de explicar, tanto la parte fisiológica como fisiopatológica, es un órgano muy lógico.
¿no? Cuando nosotros encontramos proteinuria, nos interesa saber si la proteinuria es de causa glomerular, de causa tubular, o es una proteinuria que podría tener los dos contextos. En ambos casos la proteinuria es mala y en ambos casos nosotros deberíamos tener una intención de ver de dónde proviene exactamente la proteinuria, y en el caso que no podamos aclararlo, cuando la cosa es ya evidentemente patológica, generar una biopsia renal. El ejercicio intenso, como por ejemplo la gestación no complicada, la fiebre, convulsiones, infecciones o insuficiencia cardíaca, puede aparecer proteinuria que no necesariamente va a expresar una patología del glomérulo tubular. Y la eliminación normal de albúmina, si bien es cierto, va entre 5 a 30, es un marcador indirecto de que el problema podría estar siendo latente. Estos son los mecanismos que se describen como productores de proteinuria post-ejercicio, donde hay aumento de la actividad simpática renal, donde hay una liberación de beta receptores, una liberación de toda la secuencia de lo que es el angiotensinógeno, la angiotensina 1 y 2, con vasoconstricción de las arteriolas intraglomerulares y finalmente llevar a un aumento de radicales libres, respuesta inflamatoria y daño a nivel de tanto glomerular como tubular. Acá simplemente para puntualizar cómo la proteinuria en ciertas determinaciones puede incrementar durante el ejercicio, ¿no? Y dependiendo del tipo de ejercicio ven cómo se va incrementando, inclusive dependiendo de las horas que se vayan, digamos, dando. Y obviamente quien no tiene un entrenamiento previo, la repercusión negativa sobre el ejercicio doctor. Es bastante 2 minutos. Negativa. Gracias. La rhabdomiólisis es parte del daño que también se puede ver, básicamente, puede ocurrir después de un esfuerzo extremo en individuos con músculos normales y obviamente esta rhabdomiólisis va a tener riesgo de insuficiencia renal. La rhabdomiólisis puede empeorar cuando el individuo no está físicamente entrenado, el ambiente de ejercicio es inadecuado, extremadamente caliente o húmedo, cuando el sudor se altera por el uso de cierto tipo de medicamentos anticolinérgicos o cuando se agrava frente a una condición de alteraciones electrolíticas presentes. La hematuria, como hemos mencionado, es una causa frecuente, puede ser macro o micro, puede empeorar en el caso de que hubiera alguna enfermedad de fondo, puede variar dependiendo del ejercicio, si el ejercicio es intenso, entrenamiento de fútbol, boxeo, hemos visto por las microhemorragias, natación o maratón, puede condicionar incluso en ciclismo la evidencia de este problema. Cuanto más es intenso el estudio, más riesgo de hematuria, pero al ser considerada benigna debería desaparecer dentro de los primeros 7 días. La hematuria traumática ocurre en el ciclismo por el golpe de la vejiga, ocurre en el boxeo, como hemos mencionado. Incluso hay estudios que hablan que después de carreras de larga distancia, estudios cistoscópicos han hablado de que hay daño por el movimiento directamente contra la vejiga. Y recordar que incluso una vejiga vacía puede dañarse en el ciclismo, ¿no? Acá hay un estudio que habla de mujeres, 282 mujeres que pertenecían a un club de ciclismo y un tercio de ellas presentó traumatismo perineal, 20% de hematuria y disuria y algunas hablaban de cierto entumecimiento perineal. La hematuria también puede ocurrir en deportes donde no hay un esfuerzo directo, o sea, no traumático, como el remo, la natación y bicicleta, incluso estacionaria, básicamente por el mecanismo exacto de un ejercicio intenso y toda la respuesta fisiológica que va a haber. Pero lo que sí tenemos que recordar es que tiene un componente básicamente benigno. Estos son los mecanismos que hemos explicado: la vasoconstricción del daño de la nefrona, el trauma directo o indirecto, aumento de la permeabilidad glomerular, vasoconstricción de la arteriola eferente con aumento de la presión de filtración, y esto condicionaría pues la filtración de los hematíes. La cilindruria, la cristoluria y el pH urinario habla de la aparición de cilindros en corredores y todos coinciden que la mayoría de los cilindros son hialinos, pero también puede verse cilindros granulosos y hemáticos.
En el caso de la cristaluria se habla de que la urolitiasis es 5 veces más frecuente en corredores de 45 años y 3 veces más frecuente en corredores de 45 a 64 años. O sea, tienen riesgo de precipitación de cristales básicamente por los cambios del pH urinario, y este pH urinario es lo que puede condicionar alteración y precipitación de cristales y obviamente explicar esto. El análisis de orina, hay publicaciones que hablan que es fundamental a la hora de evaluar los pacientes con supuestos problemas renales. Y finalmente, para terminar con la venia de la mesa, recordar de que todo no es malo. El ejercicio físico es considerado una arma fundamental en los pacientes trasplantados. Si bien es cierto, se asume de que el ejercicio físico no va a ser bueno en enfermedades renales crónicas porque tienen poca tolerancia al ejercicio, se fatigan, tienen anemia. Un programa bien llevado de ejercicio en trasplantados va a permitir que estas personas puedan manejar su enfermedad frente a un plan de trabajo donde trasplante más deporte va a significar vida, y hay juegos nacionales, mundiales, tanto en Estados Unidos. Argentina tiene muy buena experiencia en el Hospital Garrahan, de lo que significa que el tratamiento de los trasplantados no incluye solamente la receta médica, ¿no?, sino incluye una evaluación y asesoramiento de actividad física para tratar de promover el ejercicio en este grupo de pacientes. Finalmente, aceptar que el ejercicio debe ser un componente importante en la vida de todo paciente, sobre todo de todo niño, y en condiciones especiales en los trasplantados, a fin de que sea parte de un esquema o de una vida saludable, pero bien llevado y de una manera adecuadamente controlada. Bueno, les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, doctor. Muy bien, vamos a aprovechar